Una jueza federal concedió la solicitud por parte del expresidente Donald Trump de nombrar a un perito independiente para que revise los materiales que el FBI incautó en Mar-a-Lago el mes pasado. Pues la decisión de la jueza Aileen Cannon, a quien Donald Trump designó, representa una victoria significativa para el exmandatario en este caso, pues simplemente significa que un abogado externo que no pertenece al gobierno va a revisar los materiales que se decomisaron en su residencia. Pues la jueza federal Aileen Cannon, por su orden, también impide que los investigadores penales del Departamento de Justicia continúen revisando los materiales que se incautaron, pues esto va a ser hasta la espera de la revisión del perito independiente o por parte de una orden judicial que sea adicional. Sin embargo, esto no impedirá la revisión o clasificación por parte de inteligencia de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, pues esto lo dieron como en referencia a la evaluación de daños que realiza la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Donald Trump le dice a la corte que esto era algo previsible, encontrar documentos clasificados dentro de los registros presidenciales hallados en Mar-a-Lago. Los abogados de Donald Trump argumentaron que se necesitaba un perito independiente, simplemente porque no se confía en que el Departamento de Justicia identifique de una manera justa los materiales privilegiados que deberían excluirse de la investigación penal que está en curso. Ahora bien, es probable que los fiscales federales lleguen a apelar a esta decisión, pues el Departamento de Justicia se opuso firmemente a un perito independiente, señalando que su propio equipo de filtro ya terminó de revisar los documentos de Mar-a-Lago y que supuestamente encontró un pequeño conjunto de registros confidenciales protegidos bajo el privilegio de abogado-cliente. Bueno, existen puntos claves en la orden de allanamiento y el recibo de la casa de Donald Trump. Las dos partes tienen hasta el día viernes para proponer un candidato a perito independiente y sus labores específicas. La jueza señaló que el maestro especial tendrá la tarea única de revisar la propiedad incautada de artículos y documentos personales y material potencialmente sujeto a reclamos de privilegio abogado-cliente. El FBI obtuvo información médica y fiscal de Trump también, pues el Departamento de Justicia obtuvo correspondencia relacionada a impuestos y documentos médicos durante el registro en Mar-a-Lago, según el informe que realizó el equipo de revisión de privilegios, el cual hasta ahora permanece sellado, pero el cual Cannon afirmó que dará detalles próximamente. También señaló que los abogados del Departamento de Justicia reconocieron que incautaron algunos efectos personales sin valor propietario, así como 500 páginas de material potencialmente sujeto al privilegio de abogado-cliente. La jueza escribió que el interés individual y la necesidad por la propiedad incautada de Trump fueron una de las razones para fallar a favor de la petición del expresidente para contar con un perito independiente. También dijo que el informe del equipo de revisión de privilegios describía que al menos 2 instancias en las que los miembros del equipo de investigación estuvieron expuestos a material que luego se entregó al equipo de revisión de privilegios. Estos casos por sí solos, incluso si son completamente involuntarios, generan dudas sobre la idoneidad del filtro, o sea, si será cierto o no.